Muy bienvenidos, queridos amigos, a su programa favorito Biblia 360. Nos alegra mucho saber que decidieron estar nuevamente con nosotros. Su amigo Noé Álvarez, quien les habla, además de saludarlos, una vez más les agradece su presencia. Con el episodio que les traemos hoy, estamos dando inicio a la programación del año 2024. Esperamos la bendición de Dios como la tuvimos el año anterior. La nueva serie que nos trae el pastor Homero Salazar lleva como título Convertidos. El agente de la conversión es el primer episodio. Dejamos el tiempo que sigue al pastor Homero Salazar. Pastor, muy bienvenido, Dios lo bendiga. Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Aquí los saluda su amigo el pastor Homero Salazar. Les estoy muy agradecido por tomarse el tiempo para escuchar los podcasts de Biblia 360. Y gracias también por compartirlos con sus familiares y sus amigos. Bueno, en esta nueva serie estaremos reflexionando sobre el gran tema de la conversión. ¿Quién produce la conversión? ¿Cómo es el proceso de conversión? ¿En qué consiste? Y también veremos qué no es la conversión. Así que te invito a no perderte ninguno de nuestros episodios. Y como ya lo mencionó en la introducción nuestro querido amigo Noé Álvarez, nuestro tema para hoy es el agente de conversión. Y en el episodio de hoy vamos a tratar de responder por lo menos estas 4 preguntas. ¿Qué es la conversión? ¿Por qué es importante la conversión? ¿Puede uno saber si está convertido o no? ¿Y quién es el agente de conversión? Así es que vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es la conversión? Miren, busqué en el diccionario de la Real Academia Española para que entendamos primero esta palabra. Dice que conversión es la acción o efecto de convertirse, que es similar a transformación, cambio, mutación, mudanza, metamorfosis, evolución, y me llamó la atención, inclusive coloca la palabra cristianización. ¡Wow! Pero en la Biblia, la conversión entraña un cambio de comportamiento. Es correcto, la palabra es aplicable, un cambio de comportamiento según la Biblia, pero un cambio que es producto de un cambio de naturaleza. Hay algo que sucede dentro de la persona. A esto la Biblia también lo llama nuevo nacimiento, cambio de corazón, vida nueva, vivir en el Espíritu. Por lo tanto, la conversión implica un cambio de mente, sí, que se refleja un cambio de vida, sí, pero es mucho más que eso. Yo diría que la conversión es la obra del Espíritu Santo, quien produce en el ser humano un cambio de actitud hacia Dios y crea en él una nueva capacidad para conocer al Señor. Me gusta esta definición, porque tiene que ver con el nuevo nacimiento, que no es otra cosa que el comienzo de la vida espiritual, de nuestro caminar con el Señor. Así como sucede con el nacimiento físico, pues nosotros no podemos elegir el día de nuestro nacimiento espiritual, porque nadie puede autoconvertirse ni tampoco convertir a otra persona. El cambio solo puede ser realizado, ese cambio, esa conversión, por la obra eficaz y maravillosa del Espíritu Santo, que, como lo dije hace un momento, Él cambia nuestra actitud hacia Dios y, por supuesto, nos permite a nosotros la disposición de poder tener una capacidad que nace del corazón, de conocer, de querer buscar la presencia de Dios para conocerle, para seguir creciendo en nuestro amor por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Lamentablemente, muchas veces se malentiende el verdadero significado de la conversión.
Algunos esperan tener una experiencia como la de Pablo, ¿recuerdan ustedes camino a Damasco? Y se olvidan que Pablo pasó 3 años en el desierto de Arabia antes de estar listo para comenzar su ministerio público. Otras personas que no tienen seguridad de haberse convertido, a veces suponen que están convertidos porque de repente nacieron en un hogar cristiano o participan de las actividades dentro de la iglesia. Y no necesariamente hacer eso implica que estemos convertidos. A veces otras personas se entregan a Cristo hoy, pero al día siguiente ven que no sucedió el supuesto milagro de que han cambiado completamente sus hábitos y sus tendencias pecaminosas. Y entonces se dan cuenta de que no están convertidos y buscan así momentos emocionales para ver si alguno de esos momentos les puede dar el toque milagroso de la conversión. Pero esto no tiene nada que ver con la conversión, porque la conversión, como lo mencioné anteriormente, es la obra del Espíritu Santo que produce, Él es quien produce en el ser humano un cambio de actitud hacia Dios. Y saben, crea en el corazón de esa nueva criatura la capacidad para conocer al Señor, el deseo de vivir en su presencia. La segunda pregunta que me gustaría responder es la siguiente: ¿por qué es importante la conversión? Bueno, aquí tengo un texto bíblico para que tú puedas meditar en él. Juan 3:3, este es el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Cuando Nicodemo fue a buscar a Jesús para conversar con él, Jesús directamente le dijo, mirando a los ojos de Nicodemo, Nicodemo, verso 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está. Ahí Jesús está mostrándonos por qué es necesario, por qué es importante la conversión. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que Jesús está diciendo es: hay algo malo que sucedió en nuestro nacimiento natural, nuestro nacimiento físico. Y por eso es necesario que nazcamos de nuevo, nacer de nuevo. Más adelante él va a decir, nacer del agua y del Espíritu. Por lo tanto, la conversión es importante. ¿Por qué? Porque el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y todos aquellos que añoramos, que deseamos la salvación eterna, debemos comprender esto que es tan simple y, como lo explica Jesús, mucho más todavía. La Iglesia de Cristo en esta tierra tiene una misión que cumplir, que es justamente proclamar el Evangelio, crear el ambiente para que las personas puedan conocer del amor de Jesús, quién es el Señor, qué es lo que ha hecho por nosotros, lo que hace y lo que hará por nosotros. Y eso es correcto, es bueno que la Iglesia cumpla con su misión. Y es posible que muchas veces nosotros creemos el ambiente para que el proceso de conversión se pueda apresurar cuando colocamos a las personas o invitamos a las personas a participar de una atmósfera espiritual en la que leemos la palabra, alabamos el nombre de Dios y mostramos lo que Jesús ha hecho. Y eso es verdad, pero no necesariamente la persona puede experimentar en una ocasión como esa la conversión. Y eso se va a notar, y él y la misma persona lo va a notar. ¿Y cómo lo notan? Porque empezarán a luchar, van a tener que poner esfuerzo para tratar de llevar una vida de devoción, de consagración a Dios. Si no están convertidas, siempre será un trabajo muy difícil. No tendrán interés en estudiar la palabra, en orar. Les parecerá tedioso, aburrido. ¿Y por qué sucede esto? Porque posiblemente no han vivido ese momento maravilloso de la conversión. Porque recuerden lo que dijimos, la conversión es la obra del Espíritu Santo que produce en el ser humano un cambio de actitud hacia Dios y crea en el ser humano una nueva capacidad para conocer al Señor. La persona que está convertida busca la presencia de Dios como el siervo busca por las aguas. Así clama mi alma por ti, Señor, decía el rey David. Entonces, esto es importante que podamos entender. Y en este punto, fíjense lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y es que, como ya lo mencionamos anteriormente, el Espíritu Santo, cuando hablamos de conversión, crea una nueva capacidad en nosotros para conocer y amar a Dios. Les voy a leer lo que dice Romanos capítulo 8, versos 1 al 11, para que ustedes vean cómo Pablo presenta esto. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Notan? ¿Notan lo que significa vivir en el Espíritu? Lo que es la conversión. Entonces, la conversión es muy importante, porque como lo dijo Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahora vamos a la tercera pregunta. Es muy sencilla. La pregunta es: ¿puede uno saber si está convertido o no? Bueno, aunque la conversión es una experiencia diferente siempre en cada persona, así como lo son nuestras emociones, que son distintas en cada uno de nosotros, no deja de ser la conversión un acontecimiento inconfundible. O sea, sí podemos saber si hemos sido convertidos o no. ¿Y por qué? Porque nosotros mismos podemos ver en nosotros ese cambio de actitud hacia Dios. El amor por Cristo, el deseo de buscar su presencia, cambió nuestra actitud y estamos buscando su presencia a través de la oración, a través del estudio de su palabra, a través de sentir que Él está a nuestro lado en todo momento, y en nuestro mundo interior buscamos hablar con Cristo permanentemente. Deseamos obedecerle, estamos dispuestos a hacer lo que Él quiera con nosotros de acuerdo a su divina voluntad. Y tú y yo lo podemos percibir. Tú y yo sabemos cuánto nuestro corazón ama a Jesús, y por eso es que tú y yo sí podemos saber si estamos convertidos o no al Señor, porque hay una paz espiritual que nos envuelve, una esperanza, un anhelo, un deseo de su pronto regreso, y todo eso va mostrándonos y haciendo evidente que nuestro corazón ha sido transformado por la presencia del Espíritu Santo. Y entonces vamos ahora a la última pregunta, y ustedes ya van a decirme: pastor, ¿para qué si ya vimos al Espíritu Santo en todo momento? Perfecto, esa es la respuesta. ¿Quién es el agente de la conversión? Y Jesús mismo se lo explicó a Nicodemo. Juan capítulo 3, verso 5, Jesús dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Tito, el apóstol Pablo, en esta carta a Tito, en el capítulo 3, verso 5, corrobora esto y dice: nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sin duda alguna, mis queridos amigos, la conversión es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestros corazones. Mis queridos amigos y mis queridas amigas, sin duda el Señor nos está mostrando un camino precioso que tenemos que recorrer. Gracias a la unción del Espíritu Santo, la conversión es una realidad en nuestros corazones. El Señor nos da esa capacidad para amar a Dios con todo nuestro corazón. Él nos permite también tener una disposición de buscar su presencia sin que esto sea tedioso, una carga en absoluto. Al contrario, el Espíritu Santo pone un amor que nos permite, como lo decíamos, como el siervo busca por las aguas, buscar la presencia de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Qué bonito es estar convertido al Señor, y qué bonito que Él nos da el Espíritu Santo como el agente transformador para poder caminar por esta vida cristiana llena de bendiciones, de fe, de paz, de amor, y que nos da la fortaleza para soportar aún las pruebas más difíciles. Seguiremos profundizando en esto. Ojalá que este primer episodio te haya ayudado a aclarar dudas en tu mente, y seguiremos orando los unos por los otros para que de esta manera podamos seguir creciendo en la serie de este mes que hemos titulado Convertidos. Que Dios los bendiga. Agradecemos de todo corazón a nuestro pastor Homero Salazar por la reflexión que nos trajo hoy. Mis amigos, qué hermoso es saber que servimos a un Dios misericordioso y siempre listo a guiar nuestras vidas. Continuando con la serie Convertidos, el próximo episodio que nos trae el pastor Salazar lleva como título El proceso de la conversión. Aquí los esperamos a todos, no falten.